Vida TV le da la bienvenida a este espacio de la enseñanza de la palabra del Señor. Con su servidor, el pastor Luis Sandoval, con el ministerio Tiempo de Paz, que corresponde a esta tercera enseñanza en continuidad de Nazareos para Dios. Es interesante destacar que tanto Sansón, que literalmente dice Jueces 13, 12 al 14, que dice Dios y será nazareo para él, para su gloria. También lo da a entender en Lucas el capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 13 que Dios le dijo a Zacarías en relación al niño que iba a venir llamado Juan el Bautista. Le dice la palabra de Dios así: el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Me llama mucho la atención esa expresión, no temas. Primero, pues, en lo natural, Zacarías diría, ya estoy viejo para estar criando, y mi mujer también, porque en el ente físico se da que los padres comienzan a ser padres muy jóvenes, entonces físicamente están aptos, porque los niños tienen mucha energía cuando comienzan a ser criados. Sin embargo, la voluntad de Dios va hasta el punto que no cabe en nuestra lógica, en nuestros estudios psicológicos. La voluntad de Dios es compleja. Por eso lo que nos revela la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 2 en adelante, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pues era buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios para Zacarías e Elizabeth, su mujer, aún en su vejez. Esa palabra que el ángel le dice, no temas. ¿Por qué temen los padres a veces tener hijos? O a lo mejor Zacarías y Elizabeth dirían, bueno, ya estamos viejos, gracias a Dios que no tuvimos hijos, y habrían visto algunos ejemplos tétricos de hijos rebeldes y desobedientes para con sus padres en el tiempo, como en este tiempo también. Pero el valor de los factores no altera el producto. No todos los casos son iguales. Hay hijos rebeldes y desobedientes que hacen sufrir a los padres. No obstante, dice la palabra que en los postreros días vendrán hijos que se levantarán en contra de los padres, y habrá incluso patricidas y matricidas. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, han habido hijos que han asesinado a padres, a madres, y son los últimos tiempos. Pero el ángel le dice a Zacarías, de hecho también se lo dijo a Elizabeth, de hecho nos lo dice a nosotros, se lo dice a usted, no temas. Repito la pregunta, ¿cuáles son los temores de los padres? Número 1, no tener hijos que sean estériles. Los padres de Elizabeth nunca se imaginaron que su hija Elizabeth iba a ser estéril. Y hay parejas que son estériles, tanto uno o el otro, pero eso no significa que Dios no pueda hacer un milagro, así como se le presentó a Zacarías, pese a su deficiencia física en el vientre de Elizabeth. Para Dios lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios es totalmente posible. Así que si hay una pareja estéril y ustedes están deseando un hijo, en el nombre de Jesús ponga su mano sobre su vientre, y desde ahora por la fe ustedes quedan embarazados. Créanlo y no queden mudos, como dice Lucas 1:20, que Zacarías no creyó que esto podía ser posible y quedó mudo hasta el día de su nacimiento. Fluye el poder de Dios, fluye el milagro de Dios, fluye la unción de Dios, fluye la administración del Señor. El segundo temor es que les pase algo a los hijos. En estos tiempos tan difíciles, cuando dice Daniel capítulo 12 que en los posteriores tiempos andarán de aquí para allá y de allá para acá, hay muchos
que se han ido de un sitio a otro, que son hijos que se han despedido de sus padres y han fenecido, han fracasado, han fallecido por las circunstancias que infectan mundialmente a los países, considerando que no hay estabilidad en los reyes, porque prometen y no cumplen, porque hay corrupción, porque hay amenazas, porque no hay una economía estable, entonces les toca emigrar. Entonces los hijos están bajo la promesa. Qué bonito es cuando unos padres oran por sus hijos y los cubren el cerco de Dios allí, como dice Job capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 10, que el cerco de Dios está con nuestros hijos. El ángel de Jehová está alrededor de nuestros hijos. Número 3, que los hijos sean sanos. Hay hijos que han tenido divergencias en su nacimiento, algunos autistas, otros han sido mongólicos, etcétera, pero en la escala del 1 al 100, por cada 100 uno o dos, pero no podemos limitarnos al respecto. Nuestros hijos son sanos, sanos emocionalmente, sanos espiritualmente, sanos físicamente. Hay que creerle a Dios que nuestros hijos son sanos. Desde luego, todo padre y toda madre pasa por sus momentos de aprieto con los hijos en relación a la salud. Pero en estos tiempos que también escasea la salud por falta de profesionalismo en relación a los médicos, no porque la medicina sea malo, porque ser médico sea malo, sino porque las circunstancias dadas hacen que haya escasez de buenos médicos. Porque así como hay buenos médicos, también hay malos médicos, pero usted está en el marco de los buenos médicos. Entonces tenemos que creerle a Dios que nuestros hijos son sanos. Por eso, Shalom, la S de salud. Qué bonito, ¿verdad? Disfrutando el hecho de que nuestros hijos están totalmente bien. Número 3, un temor que no sean de bien. Hay hijos que han salido que son matones, como dicen en Colombia, gamines, que no se portan bien, que son rebeldes, que son groseros. Pero pese a eso, el papá y la mamá tienen que llevar una vida de sacerdocio en relación a sus hijos e intercediendo por ellos para que sean hijos sanos. E incluso, si alguno se ha desviado, alguno está desviado, recuerde que la oración hace enderezar el corazón de los hijos. Yo he conocido hijos que han sido tremendos con sus padres y Dios los ha cambiado así, por el poder del Espíritu de Dios. ¿Quién más lo puede hacer sino Dios? Dios puede usar un psicólogo, puede usar un psiquiatra, puede usar un consejero, pero Él usa el poder del Espíritu de Dios en la palabra de Dios para el cambio y nos transforma. Por eso los hijos que tenemos son de bien por la fe. Ahora yo le doy un consejo. Hay familias que tienen hijos excelentes y minimizan a los que no tienen hijos excelentes. No haga eso. Mire que eso no es, primero, ético. Segundo, no es de misericordia. Tercero, no es para ponernos como que fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Todas las familias tenemos defectos, pero Dios nos dice: no temamos, no temamos, porque también nuestros hijos pueden enderezar y pueden ser de gran bendición. También dice aquí que los hijos, otro temor es que no sean buenos. Bueno es Dios, dijo Jesús en Lucas 1:20. Pero Dios hace que el hombre se vuelva bueno de la noche a la mañana. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí habla de que hay dos tipos de tesoros. El tesoro del hombre malo, donde se guardan cosas malas, y el tesoro del hombre bueno, donde se guardan cosas buenas.
El hecho de que algunos hijos se hayan portado mal y sean malos no significa que sus hijos van a ser malos. Sus hijos son buenos y hay que creerlo al Señor. Otro temor es que no les correspondan a los padres. Y de esto hay muchas historias, que hay hijos que han llegado a prosperar en la vida y no le han correspondido a los padres, los abandonan. Pero creamos que lo que sembramos en nuestros hijos, nosotros lo vamos a cosechar. Un hombre que como padre, una mujer como madre, es rica, oiga bien, cuando sus hijos corren a ellos y no los dejan fenecer, así no tengan nada. Amén. Para la gloria del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios que Elías, como ese nazareo deductivo al lado del nazareo llamado Sansón, Lucas 1:17, me llama mucho la atención este texto de la palabra del Señor que está en ese mismo contexto. Dice que en relación al anuncio del ángel con el diálogo que hacía con Zacarías, el ángel le dijo a Zacarías en el versículo 17 de Lucas: e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Pero la primera expresión, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Noten que me llama mucho la atención de Elías. ¿Cuál Elías? El profeta Elías. Juan el Bautista tuvo características similares al profeta Elías. De hecho, nos dice la palabra de Dios que la manera como actuó Elías era una manera de mucho poder. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primero de Reyes, el capítulo 18, el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque el altar de Jehová estaba arruinado en los tiempos de Israel. Y Elías lo reconstruyó, le puso las piedras, le puso los cántaros de agua, volvió a echarle agua, le puso la leña, colocó allí el buey, y todos los sacerdotes de Acera y todos los sacerdotes del tiempo no pudieron corresponder a lo que Elías hizo en el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando Elías dijo: respóndenos Dios, vino fuego de Dios y consumió el holocausto. Por eso el segundo nazareo del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, dice que iría con el espíritu de Elías. Ahora, yo creo que si Elías se fusionó en el espíritu de Juan el Bautista y Juan el Bautista tuvo esas características al respecto, hoy nosotros copiamos el poder del Espíritu de Dios. Yo no creo que el espíritu de Luis Sandoval se le vaya a fusionar a un joven porque está jovenmente iniciando su ministerio. No todos nos fusionamos en el poder del Espíritu de Dios. Recuerde que dice Hechos 1:8: y recibiréis ¿qué? Poder, dinamita, cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre nosotros. Dice la palabra en Efesios el capítulo 1, porque el poder de Dios en el Espíritu de Dios significa dinamismo, entusiasmo, ánimo, inspiración, lucha. En medio de todo, nosotros seguimos adelante en el nombre del Señor. Ahora, hay una cosa muy importante que dice Jueces capítulo 14, versículo 6, que vino un león joven y atacó a Sansón. Y vino, ¿qué vino? El Espíritu de Dios sobre Sansón. Y despedazó el león como el que despedaza un cabrito. Y aquí hay muchas cositas importantes. Número 1, ¿cuál fue el poder que actuó en Elías? ¿Cuál fue el poder que actuó en Sansón? ¿Cuál fue el poder que actuó
En Juan el Bautista, el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el poder que debe actuar en nosotros? El Espíritu de Dios en el marco de la palabra de Dios, que es nuestro alimento para seguir adelante. Oh, benditos todos los que somos inspirados en el Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Dios de los espíritus, creador del cielo y de la tierra, nos sustenta y nos anima para, en el poder de Sansón, en el poder de Elías y en el poder de Juan el Bautista, en el marco fehaciente y principal que es el poder del Espíritu Santo, seguir adelante en el nombre del Señor. No nos acobardemos, echemos para adelante, porque dice el apóstol Pablo: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Ministerio Vida TV con Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval, ha tenido el placer de enseñarles la palabra del Señor. A Dios sea la gloria.